El artículo lleva por nombre Tratamiento con litio en la prevención de resultados relacionados con el suicidio repetido en veteranos con depresión mayor o trastorno bipolar, un ensayo clínico aleatorizado. En el contenido, primero iniciaremos con breves datos estadísticos acerca del suicidio en veteranos de guerra. Continuaremos con estadísticas sobre el suicidio en trastornos del afecto. Posteriormente daremos un repaso breve a los tratamientos con evidencia de efecto antisuicida, seguido de la etiopatogenia de la conducta suicida, mecanismo de acción del litio y cómo se ha visto que este contribuye en la prevención del suicidio, evidencia que respalda el litio como tratamiento antisuicida, y para finalizar, estudiaremos el artículo principal. El suicidio, bien sabemos, es un problema clínico de salud pública devastador a nivel mundial. En México, en el 2020, sucedieron 7,818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en el país, lo que representa el 0.7% del total de muertes en el año, y una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100,000 habitantes. Hasta el 90% de los suicidios consumados son atribuibles a enfermedades mentales y más del 20% de estas enfermedades mentales tienen que ver con los trastornos afectivos diagnosticados. Hablando un poquito del suicidio en los veteranos de guerra, quienes se sabe son una población con múltiples factores de riesgo, lo cual aumenta la vulnerabilidad para conductas suicidas. En el 2017, los veteranos representaron el 13% de todas las muertes por suicidio en Estados Unidos, con una tasa ajustada por edad y sexo para todos los veteranos, 1.5 veces mayor que la de otros estadounidenses. Este mayor riesgo llevó al Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos a establecer programas integrales, servicios clínicos e investigaciones para prevenir el suicidio. Además, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que ayudó a la evaluación, atención y prevención de suicidios entre veteranos de guerra. Esta decisión llegó tras la lucha de organizaciones de veteranos después de la guerra de Vietnam, hace muchos años, muchas guerras. La ley llevará el nombre de Clay Hunt, un militar que después de pelear en Irak y Afganistán murió por suicidio en el año 2011. Según el Departamento de Veteranos, cada 80 minutos un excombatiente va a morir por causa de suicidio, mientras otros quedan con graves lesiones, tanto físicas como emocionales. Aunque solo el 1% de la población norteamericana sirve en las Fuerzas Armadas, un 20% de los suicidios consumados en Estados Unidos ocurre entre exsoldados o veteranos. Es importante aquí mencionar que los hispanos componen el 11.8% de los miembros en las zonas de combate. Ahora, hablando un poquito de trastornos del afecto, bueno, es bien sabido que los pacientes con trastornos afectivos representan una mortalidad de 2 a 3 veces mayor que la población general. Este exceso de mortalidad es causado principalmente por la mortalidad 70 veces mayor relacionada con el suicidio. Es particularmente alta en pacientes con antecedentes de intento de suicidio, y las investigaciones indican que aproximadamente el 15 y el 30% de estos pacientes van a morir por suicidio. Bueno, en cuanto a los tratamientos antisuicidas, hay varios tratamientos disponibles. Hablando del tratamiento no farmacológico, que ha demostrado una mayor evidencia para prevenir el suicidio, incluye las terapias cognitivo-conductuales, las terapias dialéctico-conductuales y de resolución de problemas. En cuanto al tratamiento farmacológico, la clozapina está aprobada por la FDA para disminuir el comportamiento suicida en pacientes con esquizofrenia y con trastorno esquizoafectivo. Hay investigaciones en curso sobre la ketamina, aunque la FDA aprobó la esketamina para el trastorno depresivo mayor y la ideación o comportamiento suicida. Se desconoce si este agente es eficaz para prevenir el suicidio o para reducir los pensamientos o acciones suicidas. Y bueno, los antidepresivos pues tienen resultados controversiales, ya que pueden estar asociados con una reducción de los resultados relacionados con el suicidio en pacientes jóvenes, en pacientes mayores, perdón, pero con un aumento de los resultados relacionados en suicidios en pacientes más jóvenes. Y por último, lo que nos concierne para los fines académicos de la sesión, pues son las sales de litio. Barraclough y colaboradores en 1972
fueron uno de los primeros investigadores que postuló una asociación potencial entre la medicación a largo plazo con litio y la disminución del comportamiento suicida. Sobre la base de un análisis detallado de historias de 100 víctimas de suicidio, concluyó que alrededor del 20% de los suicidios podrían haberse evitado con una medicación de litio adecuada. El primer estudio retrospectivo sistemático se publicó en 1992 por Müller, Orlinghausen y colaboradores. Este demuestra una reducción altamente significativa de los intentos de suicidio en una muestra de 64 pacientes de alto riesgo durante el tratamiento prolongado con litio. Entonces, con dicha información, pues saltan dos preguntas importantes. La primera es si este efecto es específico de las sales de litio, es decir, si no lo comparten otros medicamentos como otros estabilizadores del estado de ánimo, otros antidepresivos, etc. Esta cuestión se abordó en el estudio multicéntrico alemán, un ensayo controlado, aleatorizado, prospectivo, con un tiempo de tratamiento de 2.5 años. Fueron 146 pacientes bipolares y esquizoafectivos que fueron aleatorizados con litio y 139 con carbamazepina. No ocurrió ningún acto suicida en el grupo de litio y ocurrieron 4 suicidios y 5 intentos de suicidio en el grupo de carbamazepina. Esto se consideró como una diferencia estadísticamente significativa. Ahora, la otra pregunta es que si este efecto está estrictamente relacionado con el efecto preventivo de episodios de la profilaxis con litio o podría actuar de forma independiente. Lo que la evidencia sugiere es que existe una reducción estadísticamente significativa de los intentos de suicidio, incluso en los que no muestran una disminución significativa de los episodios depresivos. Bueno, hablando un poquito de la patogenia de la conducta suicida, primero que nada, antes de hablar de, bueno, mientras hablamos del suicidio tenemos que aclarar algunos conceptos. La conducta suicida es un continuum de manifestaciones relacionadas con el suicidio, pasando desde las ideas de muerte, fantasías suicidas a la ideación suicida y planeación suicida. Sigue el gesto, amenaza suicida e intento suicida cuando hay un daño, pero es interrumpido. Y finalmente, finalmente suicidio consumado cuando tiene complicaciones fatales. Esta tabla nos muestra los tratamientos para las conductas suicidas en los siguientes factores de riesgo. En rasgos como agresividad, impulsividad, pesimismo, el litio ha demostrado resultados favorables para la prevención del suicidio en pacientes con depresión y trastorno bipolar, con un efecto retardado, así como la clozapina en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. Los datos sugieren que la adversidad en la vida temprana es específicamente dañina y aumenta la tasa de comportamiento impulsivo y suicida de 2 hasta 5 veces. Lamentablemente no existe ningún tratamiento eficaz para este factor de riesgo. Tratándose del trastorno depresivo, los tratamientos que han mostrado evidencia es la ketamina y la esketamina con un rápido efecto. El litio también para el trastorno bipolar con un efecto menos rápido, e incluso se han propuesto terapias como la terapia electroconvulsiva, la psicoterapia y la estimulación magnética transcraneal. Cuando se presentan factores de riesgo en pacientes con esquizofrenia, el uso de clozapina ha demostrado evidencia para disminuir los comportamientos suicidas, y en otros padecimientos psiquiátricos donde también aumentan los comportamientos suicidas, diversos tipos de psicoterapias, como las mencionadas previamente, han disminuido los comportamientos suicidas. Finalmente, en la dependencia del alcohol y otras sustancias, el correcto tratamiento de dicho abuso pues va a disminuir los factores de riesgo para morir por suicidio. Se cree que el comportamiento suicida se desencadena por una interacción entre factores tanto genéticos como psicológicos y ambientales. Entonces, entre los factores genéticos se ha demostrado que la heredabilidad estimada del comportamiento suicida oscila entre 30 y 50% en estudios con gemelos. Varios estudios han sugerido que la probabilidad de realizar un intento suicida es 10 veces mayor en los familiares de las víctimas de suicidio. Y estudios de GWAS han indicado que el riesgo poligénico y también los dosis específicos, como los genes implicados en la regulación del ciclo circadiano, en el metabolismo de la tirosina y los factores de riesgo para el trastorno bipolar, están asociados con un mayor riesgo de intento o muerte suicida. En cuanto a la etiopatogenia del suicidio, parece estar asociada con la neuroinflamación. Esta va a estimular la vía de la quinorenina y provoca el agotamiento de la serotonina y de la melatonina,
A su vez, el agotamiento de la serotonina está asociado con la agresividad y con la impulsividad. Ahora, el aumento del metabolismo del ácido quinurénico en ácido quinolínico, el cual va a ser neurotóxico y aparte es un agonista del receptor NMDA y da como resultado una sobreactivación del sistema glutamatérgico, una disminución de la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro, y esto pues va a empeorar la neuroplasticidad, podría causar incluso problemas cognitivos. Las citocinas proinflamatorias van a activar el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, e incluso algunos autores sugieren marcadores potenciales de tendencias suicidas, como por ejemplo la interleucina 6, la monoaminoxidasa B, la poliproteína E, el factor de necrosis tumoral. Bueno, en cuanto a los mecanismos de acción del litio, que también están relacionados con sus propiedades antisuicidas. Tenemos los que actúan en segundos mensajeros celulares, por ejemplo. Sabemos que el litio regula canales de inositol trifosfato, pero no nada más eso, también actúa directamente sobre proteínas G e inhibe la GSK3, que es un segundo mensajero relacionado con la neuroplasticidad y con la neuroinflamación. Al regular a la baja GSK3 y a la alta el factor neurotrófico derivado del cerebro, también va a influir sobre la inflamación, disminuyendo las citocinas proinflamatorias, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, la interleucina 2, interleucina 10. Y a su vez aumenta la interleucina 10, que está relacionada con la disminución de la inflamación. Esto, aunado a la disminución de la ciclooxigenasa tipo 2, tiene un efecto neuroprotector sobre las estructuras involucradas en la regulación emocional, como es la corteza prefrontal. A nivel monoaminérgico, tiene efectos marcados sobre serotonina, que está predominantemente relacionado con las funciones presinápticas. Todos estos efectos juntos van a disminuir la agresividad y la impulsividad, así como el deterioro cognitivo en los pacientes usuarios de litio. En las últimas 2 décadas, un creciente cuerpo de evidencia respalda un modelo que muestra que el litio en pacientes con trastorno bipolar ejerce de manera consistente acciones de efectos neurotróficos y neuroprotectores en múltiples niveles. Los efectos neurotróficos se refieren a la mejoría de la proliferación, diferenciación, multiplicación, crecimiento de las células, mientras que los neuroprotectores son los que limitan la progresión, la atrofia y la muerte celular tras la aparición de un trastorno bipolar. Entonces, estos efectos revertirían y manejarían el estrés al mejorar la fuerza sináptica, la resiliencia celular y la función glial. Dichos niveles van desde genes hasta el comportamiento. Por ejemplo, como muestra el esquema, aumentando la homeostasis epigenética, disminuyendo los procesos o moléculas relacionadas con el estrés, intervienen los procesos inflamatorios, plasticidad y disfunción metabólica. También hay cambios cerebrales. Todo esto conlleva a una mayor regulación emocional, estado de ánimo, en el sueño, en la irritabilidad, en las funciones cognitivas y en las conductas suicidas. Bueno, un poquito de evidencia científica a favor del litio como tratamiento antisuicida. Ellis Hawkins y colaboradores en el 2021 publicaron este ensayo original. Ellos, como resultados, dicen que el litio y la clozapina son los únicos 2 tratamientos somáticos que tienen datos de alta calidad que van a documentar sus efectos antisuicidas en los trastornos del estado de ánimo y la esquizofrenia, respectivamente. La interrupción del litio también se asocia con un mayor riesgo de suicidio. La ketamina y la esketamina pueden tener un efecto antisuicida pequeño pero inmediato, y el supuesto efecto antisuicida de la terapia electroconvulsiva se basa en datos de baja calidad. El efecto de los antidepresivos no está del todo claro. Y como conclusiones, algunos de los agentes con efectos antisuicidas documentados también pueden aumentar el riesgo de tendencias suicidas en circunstancias específicas. En esta revisión y metaanálisis realizada por el Dr. Baldesarini y colaboradores en el 2006, se encontró que el riesgo general de suicidios e intentos fue 5 veces menor entre los sujetos tratados con litio que entre los no tratados con litio. La tasa de incidencia de intentos de suicidio aumentó 2.5 veces en el grupo de litio, lo que indica una letalidad reducida de los actos suicidas. Y como conclusiones, los riesgos de suicidio consumado e intento fueron consistentemente más bajos, en aproximadamente un 80%,
durante el tratamiento de pacientes bipolares y con otros trastornos afectivos mayores con litio durante un promedio de 18 meses. En este ensayo clínico aleatorizado a un año y controlado con placebo llevado a cabo en el 2018, se encontró que no hubo diferencias significativas entre el grupo tratado con litio y el grupo tratado con placebo para disminuir las conductas suicidas. Sin embargo, en el análisis postdoc sí había una diferencia significativa en la incidencia de suicidios consumados en el grupo placebo contra el grupo con litio. Por lo tanto, este estudio concluye que a pesar de que no disminuían las conductas suicidas, sí debería considerarse como una opción para disminuir el suicidio consumado. Ahora, la evidencia que sustenta las propiedades antisuicidas del litio incluye casi 3 docenas de estudios observacionales que encontraron menos eventos suicidas medido como efecto adverso. Y en esta tabla resumimos los hallazgos de los ensayos clínicos en donde se midió el suicidio como objetivo secundario, excepto el último estudio, donde este sí fue medido como un objetivo primario. Entonces se puede considerar dichos hallazgos como significativos que sustentan las propiedades antisuicidas del litio, pero sin el suficiente poder estadístico. Entonces, como se ve, hasta la fecha podemos ver que de 1973 hasta el 2008 se han estudiado las propiedades antisuicidas del litio. Por ejemplo, en el primer ensayo, observamos cuántos comportamientos suicidas se presentan en 101 pacientes en el grupo de litio contra los 104 pacientes en el grupo controlador, que en ese caso fue con placebo. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar al artículo principal, que lleva por nombre, traducido en español, tratamiento con litio en la prevención de resultados relacionados con el suicidio repetido en veteranos con depresión mayor o trastorno bipolar, un ensayo clínico aleatorizado. Esta es una investigación original que se publicó en noviembre del 2021 por la doctora Katz y colaboradores en la revista de llama Psychiatry, la cual tiene un factor de impacto de 16.6. En donde se realizó un ensayo clínico aleatorizado en veteranos de guerra con episodio depresivo mayor o trastorno bipolar durante su tratamiento con litio. Se evaluaron veteranos de guerra en 29 centros médicos de la Asociación de Veteranos que tuvieron un episodio de comportamiento suicida o una hospitalización para prevenir el suicidio dentro de los 6 meses previos. La duración del estudio fue de 4.5 años. El reclutamiento duró 3 años y los participantes fueron seguidos durante 1 año. Los criterios de inclusión para tratar de garantizar que los participantes sean representativos de aquellos que clínicamente se considera han tratado de suicidarse o han estado en riesgo inminente, fueron cumplir según el DSM-4 con los criterios para trastorno bipolar tipo 1, tipo 2 o depresión mayor, dar su consentimiento para proporcionar un contacto de emergencia y estar cognitivamente intacto para apreciar los riesgos y los beneficios del estudio. En cuanto a los criterios de exclusión, fueron tener el diagnóstico de esquizofrenia o un diagnóstico o síntomas psicóticos fuera de un cuadro anímico, 6 o más intentos previos de suicidio en la vida, uso de litio en los últimos 6 meses, antecedentes de efectos adversos secundarios por litio, uso inestable de sustancias o condiciones médicas que requieran estabilización, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva determinado por los criterios de Framingham o insuficiencia renal crónica determinado por el CADOC, embarazo, lactancia o no tener control de la natalidad, participar en otro ensayo de intervención aleatorio y uso actual de clozapina, haloperidol o diuréticos, excepto la milorida, YECAS o ARA2, ya que estos disminuyen la excreción renal y aumentan los niveles de litio. En cuanto al diseño de prueba, fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de 52 semanas de carbonato de litio de liberación prolongada, además del tratamiento habitual de la Asociación de Veteranos, que incluía medicamentos y tratamiento psicosocial para afecciones de salud mental y físicas, y una variedad de servicios también orientados para la rehabilitación y para la recuperación de los pacientes. Los pacientes fueron aleatorizados dentro de los bloques prematuros de 4 dentro de cada sitio y dentro de 4 estratos.
los cuales fueron trastorno bipolar con intento suicida, trastorno bipolar sin intento suicida, diagnóstico de depresión con intento suicida y diagnóstico de depresión sin intento suicida. Los participantes fueron aleatorizados para recibir litio a partir de una dosis de 600 miligramos por día, 300 miligramos 2 veces al día, o una dosis mínima de 300 miligramos si es que la dosis de 600 miligramos era mal tolerada por los participantes. Esto hasta alcanzar el estado estacionario con una concentración de litio plasmática entre 0.6 y 0.8 miliequivalentes por litro. O el otro grupo se le dio placebo, que fue 98% de celulosa. Las concentraciones de litio, creatinina, el filtrado glomerular y la revisión de los síntomas se utilizaron para guiar la dosificación. Después de alcanzar el estado estacionario, las concentraciones de litio se determinaron mensualmente, durante 6 meses y posteriormente fue trimestralmente. Las características iniciales, incluidas la raza, el origen étnico, el sexo, las comorbilidades médicas y psiquiátricas, todas estas están conocidas pues por estar asociadas con el comportamiento suicida, se recopilaron mediante el autoinforme de los pacientes. Los síntomas de salud mental se midieron con instrumentos estandarizados, como por ejemplo la escala de clasificación de la gravedad de suicidio de Columbia, la escala de impulsividad de Barrett, el PHQ-9, cuestionario de agresión de Buss-Perry y la subescala de activación de la escala de estado interno. El resultado principal del estudio fue el tiempo transcurrido hasta el primer episodio de cualquier de un conjunto de eventos relacionados con el suicidio durante un periodo de seguimiento de 1 año. Estos eventos relacionados con el suicidio se clasificaron en 4: intentos de suicidio no fatales, intentos interrumpidos, muerte por suicidio y hospitalizaciones para prevenir el suicidio. En cuanto al análisis estadístico, se realizó un análisis por intención a tratar de todos los pacientes que recibieron al menos una dosis de medicamento. Se realizaron análisis univariados y multivariados de tiempo hasta el evento para el resultado primario con modelos de regresión proporcionales de Cox y ajustados por covariables y estratos de aleatorización. Los análisis por protocolo compararon a los participantes en el grupo de litio con los participantes en el grupo de placebo que habían tomado al menos el 80% de sus medicamentos en función de los recuentos de las píldoras en el momento de su primer evento o finalización del estudio. La hipótesis. El grupo de investigación planteó que el litio, en comparación con el placebo, reduciría la tasa de comportamientos suicidas repetitivos en un 37% a 1 año de tratamiento, estimado a partir de valores previos obtenidos en la literatura. El estudio se diseñó con una potencia estadística superior al 80% para detectar cocientes de riesgos instantáneos superiores a 1.64 o inferiores a 0.61, sobre la base de una muestra objetivo reclutada de 1862 y una muestra evaluable final de 1490, contando una tasa de deserción del 20%. Se consideró una P menos de 0.05 como estadísticamente significativa y el seguimiento total terminó a los 13 meses para detectar eventos informados en el mes posterior a la finalización que podrían verse afectados por el tratamiento. El seguimiento incluyó 2 componentes: el seguimiento activo, que fue mientras los participantes estaban activamente en la evaluación del estudio, y el seguimiento pasivo, que fue cuando los pacientes descontinuaban la participación activa, pero si es que había eventos, estos eran identificados a través de registros médicos electrónicos de la Asociación de Veteranos. Se identificó un total de 21.887 veteranos. De estos, 779 fueron elegibles. Tras una detección fallida, 78 no aleatorizados y 2 excluidos, quedaron 519 participantes con intención a tratar. 264 en el grupo placebo, de los cuales 162, o sea el 61.3%, dejaron de usar la medicación. Hubo 3 muertes y 125 completó 1 año de seguimiento. En cuanto al grupo de litio, 150 dejó de usar la medicación, que fue un 59%. Hubo una muerte y 144 completó 1 año de actividad de seguimiento.
En esta tabla describen las características de población del estudio y las medidas de referencia como edad, sexo, raza, etnia, escolaridad, situación marital y orientación sexual. De lo más importante de destacar es el apartado de la historia de salud mental, donde la gran mayoría de los participantes, en un 84%, tenían diagnóstico de trastorno depresivo mayor y solo un 15% tenían el diagnóstico de trastorno bipolar. Asimismo, en el apartado de los trastornos psiquiátricos concurrentes, el trastorno por uso de sustancias se encontró en el 84% de los participantes y los trastornos de ansiedad en un 36%. En esta tabla recaban los resultados primarios del estudio. En esta fila presentan el número total de eventos, tanto el primero como los subsecuentes, que fueron 197, 96 en el grupo de litio y 101 con placebo. Ahora, aquí muestra el número de participantes que tuvieron uno o varios eventos. Es decir, de estos 127 participantes, algunos presentaron más de un evento, 65 participantes en el grupo de litio y 62 en el grupo de placebo. Y en esta fila desglosa los tipos de evento. El primero, que es la violencia suicida autodirigida, hubo 21 eventos en total, 11 en el grupo de litio y 10 en el grupo de placebo. Luego los intentos interrumpidos, 28 en total, 17 en el grupo de litio y 11 en el grupo de placebo. Las hospitalizaciones para prevenir el suicidio, que hubo 73 en total, fueron las más prevalentes, 34 en el grupo de litio y 39 en el grupo de placebo. Luego la muerte por suicidio. En la tabla mencionan que fue solamente uno, sin embargo, en los textos, en el resto del texto, pues menciona que fue 4 muertes en total. 3 en el grupo de placebo y 1 en el grupo de litio. Posiblemente aquí no fueron incluidas debido a que 2 de estos participantes ya habían presentado un evento relacionado al suicidio y no continuaron con el estudio. Y el tercero ocurrió al mes 13, pero la causa de la muerte se determinó hasta el mes 17 después de que se había cerrado la recopilación de los datos. Y otros eventos, los cuales no fueron posibles como especificar, fueron 4, 2 en el grupo de litio y 2 en el grupo de placebo. Bueno, en esta tabla nos muestra los hazard ratio para cada uno de los modelos que comparan el tratamiento con otras covariables. Por ejemplo, en el modelo 1, registran el resultado primario sin ajustar otras covariables. Indican que hubo 65 eventos en el grupo de placebo, con una tasa del 23%, un hazard ratio de 1.10, un intervalo de confianza de 0.77 a 1.55, lo cual indica que no hay diferencia significativa entre ambos grupos. Esto se muestra gráficamente en esta imagen, donde vemos cómo entre más pasaba el tiempo, mayor probabilidad había de obtener un evento relacionado al suicidio en ambos grupos, sin una diferencia estadísticamente significativa. En el modelo número 2, también es el resultado primario, pero con el sitio o centro médico como un efecto aleatorio, considerando la posibilidad de que el sitio pudiera tener un efecto distinto en los participantes. Sin embargo, el resultado fue bastante parecido al previo. En el modelo número 3, evalúan el resultado primario y desglosan los pacientes que detuvieron el tratamiento y los que lo continuaron. En los pacientes que detuvieron el tratamiento con un hazard ratio de 2.86 y en los que no lo detuvieron de 1.11. En el modelo 4, evalúa el riesgo de que abandonen el seguimiento de la misma forma, desglosando a los pacientes que detuvieron y que continuaron el tratamiento. Entonces, los pacientes que detuvieron el tratamiento, un hazard ratio de 1.62 y los que no lo detuvieron de 1.24. En el modelo 5 al 8 se desglosan cada uno de los eventos relacionados al suicidio. Es lo que previamente comentamos en la tabla pasada, pero aquí con los datos estadísticos. En todos estos datos estadísticos, pues vemos que no hay una diferencia significativa en ambos grupos. En el modelo número 9, ese es su grupo que tuvo más o igual del 80% de adherencia. Entonces, hubo 12 eventos en el grupo de litio,
con una tasa de 26%, hubo 8 eventos en el grupo de placebo, con una tasa del 19%, y un hazard ratio de 1.49, lo cual nuevamente menciona pues, que no es estadísticamente significativo. Esta es la misma gráfica. Otros resultados son que no se encontraron diferencias. ¿Podemos regresar tantito a la gráfica pasada? Sí. Ahí vemos el tiempo hacia el resultado de los eventos que estaban midiendo para el grupo de investigación no hubo diferencias estadísticamente significativas. Listo. Bueno, entonces otros resultados son que no se encontraron diferencias en los síntomas de salud mental en las puntuaciones iniciales de los instrumentos estandarizados entre los grupos de tratamiento. Se midió el éxito de los procedimientos doble ciego, pidiendo a los participantes y a los profesionistas que recetaron la medicación del estudio que adivinaran su asignación de tratamiento. Obtuvieron los siguientes resultados. Los participantes que tomaban litio acertaron en un 58.1% y los participantes que tomaban placebo acertaron en un 49.1%. Es importante tomar en cuenta que solo el 49.9% de las concentraciones de litio fueron de 0.5 miliequivalentes o más, y solo el 17% tomaron el 80% o más de la medicación del estudio, 46 en el grupo de litio y 42 en el grupo de placebo. Y estos pacientes se consideraron, cumplieron sustancialmente. La incidencia de eventos graves, adversos graves, se distribuyó uniformemente entre los dos grupos. El evento adverso más frecuente fue la hospitalización para prevenir el suicidio. Únicamente un participante tuvo síntomas de toxicidad por litio. En cuanto a la discusión y las conclusiones, hasta donde se sabe, este es el ensayo clínico aleatorizado más grande de litio, hasta la fecha, que examina los comportamientos relacionados con el suicidio como resultado primario, con el suficiente valor estadístico para probar dicha hipótesis. Sin embargo, lo que más llama la atención del artículo es que dentro de sus conclusiones y relevancias, ellos aseveran que simplemente agregar litio a la medicación existente es probable que no sea efectivo para prevenir una amplia gama de comportamientos relacionados con el suicidio en pacientes que están siendo tratados para trastornos afectivos y comorbilidades. Lo cual, en nuestro análisis interno de un artículo publicado en una revista de gran relevancia, gran factor de impacto, pues es una conclusión inválida por múltiples motivos. Número uno, porque al analizar los datos de manera más detallada, las concentraciones séricas de litio se mantuvieron entre 0.46 y 0.54 en el 84% de los pacientes. Entonces, de hecho, menos del 50% de los participantes llegaron a una concentración de 0.5, lo cual son concentraciones subterapéuticas, y no llegaron a las concentraciones que habían propuesto en el inicio, que eran de 0.6 a 0.8. Ahora, el 84.6% de los participantes tenían diagnóstico de trastorno depresivo tipo 2. Y la evidencia previa de las propiedades antisuicidas de litio está más dirigida, hay más estudios en pacientes con trastorno bipolar. Al analizar la adherencia al tratamiento, únicamente el 17% de los participantes tuvo una adherencia de más del 80% de la medicación. El 68% de los participantes adivinaron su tratamiento. Esto puede ser probable que entonces el ciego sea comprometido. Ahora, lo también que hay que considerar fue que el estudio se terminó antes de tiempo. El seguimiento medio fue de 38 semanas, al contrario de lo que habían planeado, que eran 52 semanas. Entonces, pues así no se puede evaluar la probable ventaja del litio a largo plazo. Y también el 84.8% de los participantes tenía comorbilidades que también se asocian a un alto riesgo suicida, como por ejemplo trastornos de la personalidad, trastornos de ansiedad, abuso de sustancias. Y todo esto no se usó como covariable a considerar en sus modelos. Estas limitaciones pues, nos llevan a pensar que es muy arriesgado llegar a las conclusiones que mencionan en el artículo.
Bueno, y para terminar, agregué este texto que dice así: resiliencia, generalmente definida como un resultado positivo a pesar de la adversidad, es probablemente el objetivo final de la madurez humana y el objetivo más importante de la ciencia de prevención e intervención. Define el sello del logro humano y el objetivo principal del esfuerzo clínico. Muchas gracias. Esta diapositiva pues es como un resumen del artículo, de los métodos y resultados del artículo para que lo revisen brevemente y pues empezar con los comentarios y discusiones.